Continuamos entonces con la transitosis. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Decíamos que cuando en el plasma, por ejemplo, hay alguna sustancia que ha aumentado su concentración, que es útil para reabsorber hacia el líquido intersticial, entonces en el capilar, que estaría aquí, digamos el endotelio capilar, las células endoteliales pueden hacer una pinocitosis especial en cavéolas, las cavéolas sería este hundimiento que es como que se hacen burbujitas hacia adentro en toda la superficie de la célula endotelial. En realidad es una vesícula pinocítica, pero no recibe este nombre simplemente porque no va a digestión o uso de esta célula, sino que es simplemente guiada por la polaridad de la célula y de los microtúbulos, llevarla hacia la membrana, que en este caso sería basal, y hacer exocitosis. Tomo arriba o contra la sangre, tomo y simplemente transporto en una vesícula o cavéola y lo llevo hacia la exocitosis, hacia el líquido tisular. Esto es todo, pero es un proceso que se da constantemente a nivel de los capilares y de las muy pequeñas arteriolas antes que se conviertan en capilares. O sea, ya el vaso es sumamente pequeño. Finalmente, y una vez que ya hemos dicho transportes puntuales a lo largo de la membrana mediados por proteínas. Las difusiones simples que van y vienen a través de la membrana cuando sean moléculas lipídicas o polares muy pequeñas o gases, y el resto mediado. Y finalmente todos estos transportes en masa que involucran una gran cantidad de material transportado, sea en líquidos o sean sólidos. Bien. Ahora vamos a terminar el tema con algunas otras funciones que tienen las membranas biológicas. Bueno, directamente se las muestro, pero tienen que ver con transformaciones energéticas, organizar espacialmente reacciones y secuenciar reacciones, y uno de estos casos es el de la transformación de un tipo de energía en otra. Cuando nosotros transformamos un tipo de energía en otra, decimos que hubo una transducción, ¿no?, de la energía. La energía química ya la hemos nombrado muchas veces, es la que logramos encerrar o acumular en los enlaces entre los átomos para formar las moléculas. También la hemos guardado o manejado como si fuera una reserva en forma de energía de potencial eléctrico, por ejemplo, cuando hemos hablado en las membranas con su acumulación de cargas positivas fuera, más que las que hay dentro. También, bueno, hacemos una transformación de energía, por ejemplo, cuando utilizamos en nuestras casas una plancha, la plancha ropa, ¿no? En ese sentido, uno convierte la energía eléctrica que está viniendo por los cables de la red en la casa a la plancha, que la transforma en la resistencia en calor, ¿no? Y en este caso nos está mostrando lo que sucede, por ejemplo, en los cloroplastos de las plantas, en donde hay una membrana dentro del cloroplasto y desde afuera de la célula, esto está en inglés pero lo voy a ir diciendo, desde fuera de la célula viene una fuente de energía externa que, por ejemplo, es la luz o la luz solar.
en la membrana hay un pigmento. Un pigmento es una molécula que tiene la capacidad de absorber toda la luz menos una parte de esa luz que no la absorbe, digamos, y que es el color que el ojo ve. Si yo veo un pigmento verde como la clorofila, es porque la clorofila absorbe otros colores, pero no absorbe el verde o lo devuelve, por lo tanto yo lo veo, porque entra en mi ojo. Bueno, un pigmento entonces, como la clorofila, absorbe energía de la luz del sol, por ejemplo, y es capaz, esta molécula es tan especial, que es capaz de a esa luz, esos fotones que van entrando, acumularlos y transformarlos en energía eléctrica. O sea, los transforma en electrón. Este paso suele ser una energización de la molécula, que son electrones que giran muy rápido y que cuando el pigmento los puede manejar, de manera de volverlos a tranquilizar. Pero esa energía la tuvo que guardar en otra forma. Y la guardó tomando un ADP, trayendo un fosfato, un ácido fosfórico, y uniendo ese tercer fosfato al adenosín difosfato, formando la molécula de ATP. O sea, la energía de la luz, este pigmento la guardó en energía química en una molécula de ATP. Quiere decir que energía de luz pasó a energía química. Esto es un proceso que nosotros no hacemos, porque si no, estaríamos como las plantas poniéndonos al sol así, nunca tendríamos que ir al súper. Eso sería muy interesante. Pero una función de las membranas, por ejemplo el tilacoide en el cloroplasto, es esta: transformar un tipo de energía en otro. Esto no está en Silverton, pero bueno, para completar el panorama de las membranas, decimos esto. Esto no está en Silverton, insisto, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas membranas organizan temporalmente las reacciones en secuencia. En esta membrana ustedes tienen una enzima, por ejemplo, que sería una extrínseca de membrana del lado citoplásmico, y a la derecha ustedes tienen dos juntas. La primera cataliza la conversión de una sustancia A en B, y la segunda cataliza la conversión de B en el producto C. Entonces, si están juntas, inmediatamente que ocurre la primera reacción, ocurre la segunda. En términos humanos, ocurren las dos juntas. En cambio, si esta primera transforma A en B, pero está separada en la membrana de la otra enzima, hasta que llegue B a la otra enzima y la transforme en C, va a mediar un tiempo, que pueden ser centésimas de segundo, milésimas, no importa. Pero acá se organizó en el tiempo secuencialmente la reacción A a B y luego la B a C. Y esto da tiempos que son importantes porque se trata de líneas de montaje. Una cosa es, tomo A y termino teniendo C inmediatamente, y otra cosa es, primero tengo que tener B, B hará algún otro efecto, cosa en la célula, vas a saber qué, y luego paso a tener el producto C. Esta es una organización temporal, digamos, pero que usan las células también en forma espacial, porque hay veces que, por ejemplo, en una membrana apical tienen la enzima que convierte A en B, y en la membrana basal la que convierte B a C. Y la tercera función que pueden cumplir las membranas, esta sí lo vamos a ver fuertemente, mucho, en el capítulo 6 en comunicación celular, y es la transducción de la información o procesamiento de la información externa para pasarla a algo que se interprete en lo interno de la célula. Esto es,
una molécula o alguna información externa, como este hexágono azul, para la célula, dijimos, no significa absolutamente nada. Es como si yo dijera si tiene alguna importancia la galaxia Andrómeda para nosotros en este momento. Nada. Pero si llega un marciano de Andrómeda a hablar con nosotros, sí va a tener importancia. Entonces, en este caso, esta molécula es una señal que no significa nada hasta tanto se encuentra con su receptor de membrana y el sitio de afinidad o el sitio de unión. Cuando formen el complejo ambos, ligando-receptor, esto es información para la célula. Pero en este caso, la información venía del exterior. Por lo tanto, lo que la señal primaria, o sea, esta molécula, generó es una información que la célula para el interior celular entiende, porque transformó un componente de membrana, esta proteína de membrana que es receptora, que hizo algún cambio en el interno. Y este cambio puede ser fosforilar proteínas que ahora van a activarse, abrir canales cercanos de la membrana que van a entrar o salir iones, activar una enzima, activarse una parte de esta misma que sea una enzima, abrir canales que suelten calcio acá en el interior, es decir, cualquier cosa que sea un camino conocido para el interior celular y que para la célula sea un efecto interno. Entonces, último, digamos, función de las membranas, transducir la información. ¿Qué significa? Que lo que es de afuera y tiene una información, no necesita ingresar a la célula, sino ser transducido a una forma de información que se interpreta en el interior celular. Esto es la transducción de señales o transducción de la información externa que no ingresa a la célula, pero que se transduce a algo que en el interior celular se comprende y que genera un cambio o efecto intracelular. Esto es, entonces, el final de estos transportes y funciones de la membrana plasmática. Vamos a ver ahora si existe alguna duda hasta acá. Bueno, entonces sí, las membranas ayudan a sectorizar, entonces también ayudan a secuenciar reacciones, es decir, secuencias orden en el tiempo, unas después de otras. Y también permiten la organización espacial de las reacciones porque puede que unas se den en un dominio de la célula y que dadas esas se den en otro dominio de la célula otras. El parcial va a ser definitivamente múltiple opción, solo aclaro que múltiple opción en el caso de fisiología no significa la mitocondria es un órgano de doble membrana, de una membrana, tiene un ADN propio, no. Son de fisiología, hay que saber para lograr encontrar la correcta y diferenciar por partes incorrectas de las opciones y demás, ¿no? O sea, bien hechas. De nada, de nada. Bueno, y si no hay otra duda, vamos a pasar sin solución de continuidad, como le gusta decir a los físicos y biólogos, a otro tema complicadito, pero yo voy a tratar de poner lo mejor de mí para que se entienda desde la primera vez. Así lo tomamos bien de primera mano. Y el tema es nada más y nada menos que lo que se llaman los potenciales eléctricos de las membranas biológicas. Primero vamos a ver lo que es el potencial eléctrico de reposo y luego, obviamente, vamos a pasar a cuando este potencial ya deja de ser el habitual de reposo de las membranas para pasar a ser el activado o el de trabajo, por decirlo así. Lo primero que vamos a decir es, si nosotros tuviéramos en las membranas de las células, hablando eléctricamente, un cero,
Es decir, todas las cargas positivas son iguales que las adentro que afuera. Todas las cargas negativas son iguales dentro que afuera. No existiría la vida. Así como lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque en ese total equilibrio de igualdad no puedo detectar cambios, ¿sí? Es decir, las células, si tuvieran un potencial eléctrico medido de 0, no hay diferencia de cargas, que yo introduzca carga fuera, que introduzca dentro de las células cargas, sean electrones negativos, o sea, quitar electrones o mandar iones positivos, la célula no podría responder a esto más que localmente. Entonces, la vida logra estructurarse cuando ese ADN o ARN quedó encerrado en una bolsita de lípidos, en una de estas micelas primero de lípidos, que luego se transformó en una bicapa y al replicarse el ADN y envolverse en otras bolsitas lipídicas, apareció una forma de vida replicante, pero no había más que eso y que incorporar sustancias externas. Pero esto tiene un problema. Aumenta la temperatura, viene un rayo y todo esto se pierde. La vida se estabiliza en la Tierra cuando aparecen reacciones internas de armado, desarmado de moléculas, ubicarlas en distintos lugares de la célula y demás, proteger ese ácido nucleico, o sea, cuando aparece el metabolismo que acompaña a esta reproducción. Pero seguimos a la deriva de los ambientes, a la deriva de lo que ocurra en la sopa acuosa esta caliente, en donde se supone que aparecieron estos protobiontes, primeras cosas parecidas a algo que iba a tener vida, que tenía moléculas orgánicas, que fueron adquiriendo lípidos, luego aparecieron las proteínas y demás, pero fácilmente desarmables y que desaparecieran de la Tierra. Bueno, algo importante aparece cuando logran incorporar moléculas orgánicas, algo parecido a los aminoácidos, que empiezan a aparecer con el carbono afuera, incorporarlos, por millones de años no habrán sabido qué hacer con estos elementos carbonados, pero hubo alguna vez que en esos millones de años, algunos de estos protobiontes pudo tener proteína, y estas proteínas actuaron como catálisis, como enzimas, y dijeron, vamos a cortar, desdoblar esto, y comenzó el metabolismo. Entonces, pudieron incorporar algo, una molécula compleja de afuera, o más o menos compleja, desarmarla, y luego apareció la posibilidad de la síntesis, o sea, rearmar otra molécula, y comenzó así el metabolismo. Pero luego había que sostener esto, y para no ser volables de este caldo por cualquier factor externo, entonces había que poder ser sensible a lo que ocurriera afuera para adaptarse y sobrevivir. Estoy diciendo mucho acá. Estoy diciendo capacidad de percibir un cambio fuera para que yo, primera célula simple, tratar de responder a ese cambio haciendo un cambio interno que me adapte mejor al cambio externo, porque si no, pierdo, me desarmo y muero. Y esto es tener una excitación o sensibilidad, o sea, detectar un cambio. Y la membrana era una bolsa de fosfolípidos con algunas proteínas y eso era todo. La posibilidad de percibir un cambio se estructura como la posibilidad de percibir un cambio eléctrico. ¿Cómo? Adquiriendo las bombas sodio-potasio tepeasas y similares en las membranas, que
trabajando, trabajando y trabajando, ¿qué fueron haciendo? Poniendo más cargas positivas fuera que dentro de la membrana. Entonces dejaron estructurado un exterior, voy a ver si me sale, dejaron estructuradas, ¿sí?, una capa de fosfolípidos, otra capa de fosfolípidos, y acá dejaron, a ver si me sale, un más y un menos. O sea, esto es neto, es polarizar la membrana. ¿Qué es polarizar? Hay un polo, una punta, un lugar positivo, distinto a otra punta o polo que es negativo. Esto es el exterior celular y esto es el interior o lado citoplásmico. Como resultado del trabajo de todas las bombas de la membrana, que expulsan 3 cargas positivas de sodio afuera y 2 para adentro, se va acumulando una diferencia. La diferencia de cargas deja polarizada la membrana en un positivo exterior y un negativo interior. Y voy a aclarar esto. La polarización de la membrana indica que afuera no hay cargas negativas. No, hay positivas y negativas, pero el recuento final favorece a las positivas. En el interior celular, si miramos la célula desde adentro, la membrana, ¿hay cargas positivas? Sí, pero hay muchas más, mejor dicho, hay muchas menos positivas que afuera. Entonces decimos que con respecto a afuera esto está netamente en menos. Entonces, fuera hay sodio, sí, y hay otros positivos, sí, hay calcio, hay magnesio, hay un montón de positivos. Adentro, además del poco potasio positivo, ¿hay algo de cloruro? Sí, el cloruro está más afuera que adentro porque sigue el sodio, pero acá adentro hay algo. Y hay algo de bicarbonato aunque esté afuera, y así. Pero el neto nos deja una polaridad de membrana con un exterior positivo y un interior que decimos negativo porque es menos positivo que afuera. ¿Eso se entiende? Hasta acá se entiende, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué significa tener una polaridad eléctrica en la membrana? Significa que, como la corriente que corre en los cables de mi casa, yo tengo un potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque si yo permito que se fluyan las cargas como quieran, hago un agujero en la membrana, ¿qué van a hacer? Los positivos tratar de entrar, o sea, el sodio tratar de entrar con su cloruro atrás que lo corre como siempre, y el potasio tratar de escaparse hacia afuera y así equilibrar este tema de las cargas. En nuestras casas nosotros tenemos un potencial eléctrico que está desde donde nos largan la energía, EPEC o como se llame, hasta los cables y tomas de nuestras casas. Ahí hay un potencial eléctrico que la diferencia entre ese más menos es muy grande. Se mide en volts y se mide en 110 en algunos países o en nuestro país en 220 volts. Es mucho, es como toneladas, digamos, de electrones en un lugar y en mi casa 3 o 4 locos dando vuelta en mis cables. Entonces todos los electrones tratan de venir a los aparatos o a lo que yo enchufe en mi casa y pasar esos electrones como corriente eléctrica. Ahora lo traduzcamos a la membrana. En la membrana nosotros acumulamos positivo fuera y menos positivo dentro, o sea, le decimos negativo.
En realidad no se van a mover electrones, se van a mover nuestros iones positivos, sodio, y el cloruro, que sería parecido a la electricidad de la casa, porque es negativo. Se mueven cargas positivas y negativas, pero es una corriente eléctrica, porque son cargas. Entonces, ¿qué tenemos en la membrana? Un potencial eléctrico. Claro, están ahí que no pueden moverse. En cuanto yo los deje pasar, en vez de potencial, se hacen realidad, se hacen corriente eléctrica, cargas que se mueven. ¿Cuánto mide el potencial de una membrana tranquilita, con las bombas trabajando, y el más y el menos? Ni siquiera un voltio. Se mide en milivoltios, milésimas del voltio. ¿Cuántos? 80 milivolts, 85 milivolts, 90 milivolts, ya vamos a ver en qué células. Lo normal es 85, 84 milivolts para una célula común epitelial y de ese tipo. Ya lo vamos a ver mejor a eso. Perdón, 90 para los epitelios y 85, 75 para las células neuronales, por ejemplo. Ya lo vamos a ver mejor. Entonces, ¿cómo se llama esta diferencia de cargas en la membrana? En una célula tranquilita, una epitelial, que ella hace su trabajo, pero no maneja mucho la electricidad, pero está viva. Potencial eléctrico de la membrana en reposo. ¿Cuánto vale? Medido en volts, se mide en milivolts y vale menos 85 o menos 90 milivolts. ¿Qué significa? Que hay una distribución desigual de cargas entre ambos lados de la membrana. ¿Por qué menos? Porque para medir un potencial eléctrico hay que poner dos cablecitos con dos puntas de metal que son los electrodos, y esos cables miden las diferencias de cargas de un lado y del otro, o de dos soluciones. ¿Y quién los mide? Un aparato donde van los dos electrodos, que tiene unas agujas o un digital que nos marcan los milivolts, en este caso milivolts. O cuando va el electricista a tu casa, mete el voltímetro en la red y te dice, y sí, tenés 220 o tenés baja tensión eléctrica. Bueno, eso está midiendo el electricista en tu casa, pero en las células, ¿cómo se hace? Se la pone en el microscopio a la célula y se le calzan dos electrodos muy finitos, dos agujitas, una dentro y otra fuera de la membrana. Como esos electrodos, uno, digamos, es el que mediría la no carga, se pone a cero, y el otro se pone a medir la diferencia con la referencia o cero. Entonces te dice, bueno, la diferencia entre mi cero y tu casa es 220 volts. Y nosotros en la célula tenemos que los dos están midiendo cargas. Y si ponemos en cero a uno de ellos, vamos a medir el exterior celular, entonces uno va a ser cero y el otro el que mide, y el aparato a nosotros nos va a entregar los milivolts en menos, porque como mide cargas positivas fuera y no negativas, le da al revés, le da como si se hubiera ido para abajo del cero a los negativos. Entonces, entiéndanmelo así. Si ustedes tuvieran al revés, digamos, dentro más y fueran electrones menos, el milivolt sería más 90. Pero como en la célula está al revés y las cargas positivas son más abundantes fuera, el voltímetro, digamos, nos mide menos 90 o menos 85 milivolts. Entonces,
para ponerlo bien de nuevo, ya se me está por terminar de nuevo esta clase, vamos a poner así. Entonces, el potencial eléctrico de la membrana en reposo, vamos a poner así, el potencial eléctrico de las membranas en reposo es igual a menos 85 mili, chiquito, V corta de volts grande. Bien, y ahora, entonces sí me van a entender. Cualquier ion, sustancia cargada, que provenga desde el exterior celular, por ejemplo, me comí una bolsa entera de papa frita mirando una serie de Netflix, esa sal pasó a mi sangre, cloruro de sodio, aumentó el sodio extracelular, para la célula es un aumento de cargas positivas fuera y por lo tanto, ¿qué hizo? Aumentó la diferencia fuera y adentro, aumentó el potencial eléctrico de la membrana de esta célula. Entonces, ahora va a agrandar esa diferencia y por lo tanto va a estar más sensible a cualquier cambio que se produzca eléctrico alrededor de la membrana. Y esto va a ser una sensibilidad para la célula. Cualquier cosa que afecte sus cargas o que abra canales por cambiar estos voltajes va a ser un cambio para el interior celular.